Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una herramienta de inteligencia artificial que, bueno, está generando bastante interés en oncología. Se llama Deep Somatic. Hola, sí, la idea es que puede identificar mutaciones genéticas del cáncer con muchísima más precisión. Exacto. Y para entenderlo bien, nos basamos en un artículo que acaba de salir en Nature Biotechnology. El título es Deep Somatic, Accurate Somatic Small Variant Discovery. Bueno, ya sabéis, títulos largos. Sí, jeje. Detrás está gente de Google Research, de la Universidad de California en Santa Cruz, vamos, un consorcio potente. Colaboración público-privada, sí. Nuestra misión hoy, pues eso, desentrañar cómo funciona esta IA, por qué dicen que es mejor que lo que había, y sobre todo, qué impacto podría tener. Una apuesta al día, vamos. Una apuesta al día necesaria en medicina de precisión, sí. En esencia, una enfermedad genética. Fundamentalmente, sí. Un fallo en los controles de la división celular. Y claro, hay muchísimos tipos, cada uno con su base genética particular. Identificar esas mutaciones específicas de un tumor es clave para el tratamiento. Es clave, pero ahí empieza el lío. La genética del cáncer es complejísima. Hay que distinguir muy bien entre dos tipos de variantes. A ver, Las variantes germinales, que son las que heredamos, las tenemos en todas las células. Herramientas como Deep Variant, otra IA de Google, ya iban bien para esto. vale, esas son las de base, digamos. Eso es. Y luego están las somáticas. Estas son las interesantes para el cáncer. Las que aparecen. Después, las propias del tumor. Exactamente. Se adquieren durante la vida. Pueden ser por daño en el ADN, piensa en la luz ultravioleta, químicos, tabaco, o simplemente por errores aleatorios cuando las células se dividen y copian su ADN. Ujú. Y son específicas de las células del tumor, no están en las sanas. Exacto. Y detectarlas, es el gran desafío. Imagina una biopsia. Tienes una mezcla de células tumorales, células sanas, Ujú. y la mutación que buscas puede estar en muy poquitas de esas células tumorales, a veces en menos del 5% o incluso el 1%. O sea, es buscar una aguja en un pajar genético, literalmente. Y se complica más. La propia máquina que lee el ADN, el secuenciador, comete errores, no es perfecta. Claro. A veces, la tasa de error de la máquina es incluso más alta que la frecuencia real de la mutación somática que buscas. Ostras. Entonces, ¿cómo sabes si lo que ves es una mutación real o un fallo de la lectura? Esa es la pregunta del millón. Diferenciarlo es increíblemente difícil, y ahí es donde entra Deep Somatic. Vale, entendido el reto. Aquí entra esta nueva IA diseñada para aclarar este panorama. Usa redes neuronales convolucionales, las CNNs. Sí, las CNNs, que son muy buenas reconociendo patrones en imágenes. La idea es bastante ingeniosa. Cuéntanos. Deep Somatic coge los datos crudos de la secuenciación. Idealmente, necesita datos del tumor y también de tejido normal del mismo paciente para poder comparar. Para tener una referencia de lo que es normal en esa persona. Exacto. Aunque dicen que también puede funcionar solo con los datos del tumor. Pero bueno, lo ideal es tener la pareja. ¿Y qué hace con esos datos? Porque no son imágenes, son secuencias de ADN, ¿no? Correcto. Lo que hace es transformar esos datos, la alineación de las secuencias, la calidad de cada lectura, un montón de información técnica, en una especie de representación visual, como si fueran imágenes. Ah, vale. Convierte el problema genético en un problema de reconocimiento de imagen. Algo así. Y entonces, la red neuronal convolucional analiza esas imágenes genéticas. Aprende a distinguir tres cosas clave. A ver. Primero, lo que es el genoma humano de referencia, el estándar. Segundo, las variantes germinales de esa persona, las que están en sus células normales. Ujú. Y tercero, lo importante, las variantes somáticas, las que son únicas del tumor. Y crucialmente, aprende a identificar y descartar los patrones que parecen mutaciones, pero que en realidad son, Los errores de la máquina. exacto, Ujú. los artefactos de la secuenciación. El resultado es una lista de mutaciones asociadas al cáncer, mucho más fiable, más limpia. La analogía de las imágenes es potente, ¿eh? Es como enseñarle a la IA a ver, literalmente, las diferencias sutiles en el código genético. Sí, le da una capacidad de captar patrones complejos que a otros métodos se les escapa. Vale, suena muy bien, pero claro, una IA depende totalmente de los datos con los que la entrenas. Y aquí es donde hicieron algo bastante especial, ¿verdad? Necesitaban datos de referencia, una verdad terreno que fuera súper fiable. Absolutamente.
Este es un punto crítico. Y como no existía un conjunto de datos con el nivel de precisión y validación cruzada que necesitaban, pues lo crearon ellos mismos. Ah, ¿sí? ¿Crearon un dataset nuevo? Sí, lo llamaron CASTEL, que son las siglas de Cancer Standards Long Read Evaluation Dataset. Usaron líneas celulares de investigación, que son como cultivos de células que se usan mucho en laboratorio, 4 de cáncer de mama y 2 de cáncer de pulmón. Y de cada una tenían muestra del tumor y muestra de tejido normal. ¿Y qué hicieron con esas muestras que fue tan especial? Pues aquí viene lo bueno, fíjate. Secuenciaron esas mismas 6 líneas celulares usando las 3 tecnologías principales de secuenciación que hay ahora mismo. Las 3, a la vez. Sí, usaron Illumina, que da lecturas cortas de ADN muy precisas pero cortas, y también PacBio y Oxford Nanopore, que dan lecturas mucho más largas, lo cual ayuda a ver cambios estructurales grandes. Espera, usar las 3 para la misma muestra. Eso no es lo habitual, ¿no? Debe ser carísimo y complejo. Triangular la información. ¿Cómo? Cada tecnología tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, sus tipos de error característicos. Al tener los resultados de las 3 sobre exactamente la misma muestra, pudieron comparar y decir, vale, esta mutación solo la ve Illumina, pero no PacBio ni Nanopore. Probablemente sea un error de Illumina. Ah, claro. Es como tener 3 testigos distintos de un accidente. Si los 3 coinciden en algo, es mucho más probable que sea cierto. Exactamente, esa es la idea. Así pudieron filtrar los errores específicos de cada plataforma y quedarse con un conjunto de variantes reales de altísima confianza. Esa es la verdad terreno de Castel. Entendido. O sea que el gran avance no es solo la IA en sí, sino que está entrenada con unos datos excepcionalmente buenos y validados. Interesantes. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues confirmó la enorme diversidad genética que hay incluso dentro del mismo tipo de cáncer. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón vieron la famosa firma mutacional ligada a toxinas ambientales, como la SBS4 asociada al tabaco. Ujú. Pero incluso dentro de esa firma general, Cada tumor individual tenía un patrón de mutaciones muy diferente. y esas diferencias son las que importan para el tratamiento, claro. Claro, pueden predecir la respuesta a la quimio, a la inmunoterapia, por eso necesitas herramientas que capturen esa diversidad individual con precisión. Vale, perfecto. Entonces, tenemos la herramienta Deep Somatic y el superdataset de entrenamiento Castle. ¿Cómo rindió en las pruebas? Supongo que la probaron con datos que no había visto nunca. Sí, claro, esa es la prueba de fuego. La entrenaron con 5 de las muestras de Castle. Y luego la evaluaron con la 6ª muestra, una de cáncer de mama, que se había quedado totalmente fuera del entrenamiento. Una prueba ciega, digamos. Exacto. Y no solo eso, también excluyeron del entrenamiento todos los datos del cromosoma 1 de todas las muestras y usaron ese cromosoma 1 como otro conjunto de prueba independiente, para asegurar que no estaba simplemente memorizando. Bien pensado. ¿Y los resultados? ¿Fue mejor que las herramientas que se usan ahora? Pues sí, los resultados fueron bastante claros. Dipsomatic superó a las herramientas existentes en las 3 plataformas de secuenciación. ¿Contra qué la compararon? Pues contra varias herramientas estándar, Somatic Sniper, Mutec 2, Strelka 2 para los datos de lectura corta, y para lectura larga la compararon con CLAIRE-S, que es otro modelo de Deep Learning. Pero, interesante, CLAIRE-S se entrenó con datos sintéticos, no con datos reales y multitecnología, como Castle. Vale. ¿Y dónde se notó más la diferencia? ¿En qué tipo de mutaciones destacó Deep Somatic? Bueno, en general identificó muchísimas variantes, unas 299.000 en las muestras de referencia, pero donde realmente brilló fue la detección de indels. Indels. Recuérdanos qué son. Son pequeñas inserciones o deleciones de bases en el ADN. O sea que falta un trocito pequeño de secuencia o hay un trocito extra. Son un tipo de mutación, notoriamente difícil de detectar con precisión. Ya. ¿Y qué tal lo hizo Deep Somatic ahí? Pues mira, usando una métrica que se llama F1 Score, que combina la precisión, no dar falsos positivos, y la sensibilidad, encontrar las mutaciones reales, los números son bastante espectaculares. A ver. Con datos Illumina, los de lectura corta, para los indels, el mejor método anterior rondaba un F1 del 80%. Dipsomatic llegó al 90%. Un 10% de mejora es bastante. Es significativo, sí. Pero escucha esto.
Con datos PacBio de lectura larga, la diferencia fue brutal. El siguiente mejor método no llegaba ni al 50% de F1 para los indels, y Deep Somatic superó el 80%. ¡Wow! Eso es pasar de detectar menos de la mitad a detectar la gran mayoría. Exacto. También mejoró en las mutaciones más simples, las de un solo nucleótido, SNVs, pero la mejora fue más modesta. Donde realmente marcó la diferencia fue en esos indels tan complicados. Esa mejora en indels es muy importante, porque a menudo son mutaciones que realmente alteran la función de un gen y pueden impulsar el cáncer. ¿Se sabe por qué es tan buena justo ahí? El artículo sugiere que la capacidad de las SNNs para ver patrones en esas imágenes de datos genéticos es especialmente buena detectando esos cambios estructurales cortos, esas inserciones o deleciones, que alteran la imagen local de una forma característica. Entiendo. Los métodos más tradicionales, basados en reglas estadísticas, quizás se pierden más con esos cambios, sobre todo si hay ruido o la mutación está en baja frecuencia. Y el entrenamiento con Castle, con la validación cruzada de las tres tecnologías, fue clave para enseñarle a distinguir los indels reales de los artefactos. Tiene mucho sentido. Vale, pero esto sigue siendo con líneas celulares en condiciones de laboratorio más o menos controladas. ¿La probaron en situaciones más del mundo real, más parecidas a una muestra clínica? Sí, y ese fue un punto clave de la validación, muy importante. Cogieron una de las mismas líneas celulares de mama, pero la procesaron de dos maneras que son súper comunes en los hospitales y que, bueno, complican bastante el análisis. ¿Cuáles fueron esas condiciones? Primero, la conservación de la muestra. La fijaron en formalina y la incluyeron en parafina, lo que se llama FFPE. Ah, las muestras FFPE. Sí, eso es el estándar en anatomía patológica para guardar biopsias durante años, ¿no? Exacto, es el método universal. Pero tiene un problema. La formalina daña químicamente el ADN, lo fragmenta, introduce cambios artificiales. Vamos, que analizar genéticamente una muestra FFPE es mucho más difícil que con ADN fresco o congelado. Ya, un reto añadido. ¿Y la segunda condición? El tipo de secuenciación. En lugar de secuenciar el genoma completo, que es muy caro, hicieron secuenciación del exoma completo, EES. Que secuencia solo la parte que codifica proteínas, el 1 o 2% del genoma. Eso es. Es mucho más barato y se usa muchísimo en clínica y en investigación para buscar mutaciones relevantes. Pero claro, tienes menos datos de partida. O sea, la probaron con la peor combinación. ADN dañado por FFPE y encima con menos datos, solo exoma. ¿Cómo le fue ahí? Pues sorprendentemente bien. A pesar de estas dificultades combinadas, Deep Somatic mantuvo una alta precisión y, lo más importante, superó notablemente a los otros métodos en este escenario tan realista y desafiante. Es subóptimas, que es donde realmente se la juega una herramienta así si quiere llegar a la clínica. Queda una pregunta clave. ¿Funciona solo con los tipos de cáncer con los que se entrenó, mama y pulmón? ¿O puede generalizar lo que aprendió a otros tumores? Porque eso es fundamental para una IA, ¿no? Que no se limite a lo que vio en el entrenamiento. Fundamental. Es la prueba de fuego de la generalización. Y sí, hicieron pruebas para ver eso. ¿Con qué tipos de cáncer? Por un lado, analizaron muestras de glioblastoma. Es un tipo de cáncer cerebral muy agresivo. Y curiosamente, a diferencia de otros tumores, suele estar causado por relativamente pocas mutaciones clave, pero muy potentes. Vale. Y Deep Somatic las encontró. Sí, fue capaz de identificar esas variantes conductoras del glioblastoma, demostrando que podía aplicar lo aprendido a un contexto tumoral muy diferente del de mama o pulmón. Interesante. ¿Y probaron algo más? Sí, colaboraron con un hospital infantil, el Children's Mercy, en Kansas City, y analizaron 8 muestras de leucemia pediátrica. Leucemia. Cáncer de la sangre. Eso plantea otro reto, ¿no? El de la muestra normal de referencia. Exacto. En un cáncer de sangre, las células tumorales están circulando por todo el cuerpo. No puedes coger fácilmente una muestra de sangre sana del mismo paciente para comparar y saber cuál es su genoma germinal de base. Claro, es un problema técnico importante. Pues a pesar de esa dificultad inherente al análisis de leucemias, Deep Somatic también funcionó bien en estas muestras pediátricas. O sea que parece que la IA aprende unas reglas o patrones sobre cómo son las mutaciones somáticas que son bastante universales, aplicables a distintos tipos de cáncer y a distintas situaciones, incluso sin una referencia normal perfecta. Eso parece indicar, sí.
que ha aprendido características fundamentales de las variantes somáticas y de los errores de secuenciación, más allá de los ejemplos concretos del entrenamiento. Eso es lo que le da potencial. Muy bien. Pues si juntamos todas las piezas, ¿cuál dirías que es el impacto potencial de Deep Somatic? ¿Dónde podría ayudar más? Yo veo dos grandes áreas. Por un lado, y quizá lo más inmediato, es ayudar a elegir mejor los tratamientos que ya tenemos. ¿Cómo? Pues si tienes un perfil de mutaciones del tumor de un paciente que es más preciso y más completo, incluyendo esos indels que antes escapaban, puedes tomar decisiones más informadas. Decir, mira, por estas mutaciones, este paciente probablemente responderá mejor a esta inmunoterapia específica, o a esta terapia dirigida, o a esta quimio. Es afinar la selección del tratamiento. Medicina personalizada en acción, ¿vamos? Exactamente. Y la segunda área, quizá más a largo plazo, pero muy emocionante. ¿Descubrir cosas nuevas? Potencialmente sí. Al detectar variantes somáticas que antes pasábamos por alto, podríamos identificar nuevas vulnerabilidades del cáncer, nuevos talones de Aquiles genéticos que podrían ser la diana para desarrollar fármacos o terapias completamente nuevas en el futuro. Entiendo. Abrir nuevas vías de investigación y tratamiento. Eso es, encaja perfectamente en la visión de la medicina de precisión. No tratar el cáncer de pulmón, sino tratar el cáncer de pulmón de este paciente con estas mutaciones concretas. Pues la idea clave de hoy parece ser esta: Deep Somatic representa un salto adelante importante gracias a la IA y a un entrenamiento muy riguroso en nuestra capacidad para leer con precisión la complejísima historia genética del cáncer. Sí, y con potencial real para acelerar la investigación y, ojalá, mejorar la atención a los pacientes. Y un detalle importante que mencionaste, tanto la herramienta como el dataset Castle se han puesto a disposición de toda la comunidad científica. Son de acceso abierto. Sí, eso es fundamental para que otros puedan usarla, validarla y construir sobre ella. Ciencia abierta. Y para terminar, como siempre, una reflexión para que nuestros oyentes le den vueltas. A ver, se me ocurre que si la IA está demostrando esta capacidad para descifrar algo tan endiabladamente complejo como el genoma de un tumor, ¿qué otros códigos biológicos que hoy nos parecen casi un galimatías podrían empezar a descifrarse pronto? ¿Te refieres a cosas como el proteoma? ¿El metaboloma? Exacto, el conjunto de todas las proteínas, de todos los metabolitos, las redes de interacción entre células, son lenguajes biológicos increíblemente complejos. Si empezamos a leerlos con esta nueva claridad que nos da la IA, ¿qué puertas podríamos abrir para entender la salud y la enfermedad? ¿Qué avances podríamos desbloquear? Es una perspectiva fascinante, la verdad. Bueno, antes de cerrar, un agradecimiento necesario, como hacen en el artículo original. Por supuesto. A todas las personas que participaron en la investigación, donando muestras que son esenciales. A los colaboradores de UC Santa Cruz, del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, del Laboratorio Nacional Frederick, del Hospital Children's Mercy, de la Universidad de Nueva York. Y a toda la gente que apoyó el proyecto y su comunicación. Un esfuerzo colectivo importante. Sin duda.